Muy buenas noches, mi queridísimo público asistente. Queremos darle este agradecimiento a este evento en el que la Gran Logia Occidental del Ecuador rinde homenaje por los 198 años que tenemos de libertad a la ciudad de Guayaquil. Es un honor tenerlos aquí y por favor, quisiera solicitarles si nos ponemos de pie para recibir a nuestras autoridades masónicas. Entrada de nuestro muy respetable gran maestro de la Gran Logia Occidental del Ecuador. Entrada de nuestro soberano gran comendador del Supremo Consejo para la República del Ecuador, querido y respetado hermano Guillermo Campaña y su comitiva. Solicitamos la presencia acá en el auditorio a la concejal Grecia Cando en representación del muy ilustre municipio de Guayaquil. Y también pedimos, por favor, que nos acompañe la doctora Ivonne Núñez, ministra de la Corte. Por favor, si nos puede acompañar. Con su venia, muy respetable gran maestro, por favor, más gran maestro que nos acompañe. Antonio Martínez. Ahí nomás. Muchas gracias. Discúlpeme. Por otra sí. Con su venia, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Occidental del Ecuador, vamos a dar inicio al programa del evento de esta noche en que rendimos homenaje a los masones a Guayaquil por su 198 aniversario. Para la cual el primer punto, himno nacional del Ecuador, coreado por los presentes. Ofrecimiento del acto por nuestro muy respetable gran maestro, el querido y respetado hermano Efrén Panchana Pizarro.
ilustre y poderoso soberano gran comendador Guillermo Campaña, paz gran maestro Gustavo Martínez, paz gran maestro de la Gran Logia Occidental, hermano Estenio Martínez, autoridades de la mesa directiva, hermanos todos. La Gran Logia Occidental del Ecuador tiene el alto honor de expresar su regocijo al contar con sus presencias, al fortalecimiento de las columnas masónicas del Ecuador, y en especial veo ahorita aquí a un íntimo amigo mío de muchos años atrás, el comandante del Chopo, quien con él combatimos muchos incendios y ahora está aquí presente. Muchas gracias, querido comandante, por estar aquí. Agradecemos a la arquitecta Grace Cando por su presencia, representando al abogado Jaime Lebot, alcalde de la ciudad de Guayaquil, al soberano gran comendador y a los más grandes maestros en especial. Queridos amigos, hermanos todos, ¿qué es lo que sucedió el 9 de octubre? ¿O qué es lo que celebramos nosotros en esta fecha? La participación de la masonería en nuestra independencia. Tenemos dos excelentes hermanos, como es el doctor Franklin Moreno Quesada y como es el hermano el doctor Tito Palma, que nos va a darnos y a deleitarnos con sus conocimientos de historia y enseñarles un poquito de masonería a cada uno de ustedes. Es para nosotros muy grato colaborar asimismo con el programa del alcalde en esta fiesta guayaquileña. Con ustedes, queridos hermanos y amigos, queda pues inaugurado este evento. Muchas gracias. Tercero, conferencia La masonería y el ideal de la libertad a cargo de nuestro querido hermano Franklin Moreno Quesada. El hermano Franklin Moreno es un masón de mucha trayectoria en la orden. Ha ocupado cargos muy representativos y tiene el más alto grado de la masonería, que es el grado 33, en base a su continua investigación y estudios constantes de la orden. En su vida profana, el abogado, el doctor Franklin Moreno, es abogado de los tribunales. Es doctor en jurisprudencia y abogado de la República. Es magíster en Derechos Fundamentales y Justicias Constitucionales, presidente del Colegio de Especialistas de Derechos Humanos del Ecuador, miembro del Círculo de Periodistas del Guayas. Esto es muy sintetizado lo que le presentamos porque él tiene un currículum muy grande, pero suficiente con esto para saber quién es nuestro querido y respetado hermano Franklin Moreno Quesada. De la mesa directiva, ilustres hermanos que se encuentran en las gradas, distinguidos amigos que han sido invitados. Indudablemente que nuestro hermano Efrén Pachana dijo dos frases tan hermosas en esta jornada de regocijo, porque los masones nos regocijamos cuando estamos entre nosotros y entre aquellos invitados que potencialmente pueden ser masones, porque ser masones no constituye una expresión de voluntad, sino una invitación. Hay que ser invitado para entrar a la masonería, porque esta masonería es una cosa sencilla, que solo está integrada por hombres de buena voluntad, que hayan demostrado su probidad, su moral, su ética, la virtuosidad de sus acciones
y tengan destellos de sabiduría, porque con esas personas es que las columnas de la masonería se fortalecen. Y la otra frase que dijo Fred, a más de regocijarse, es que saludaba a un compañero con el cual combatía los incendios. Y eso también es una manifestación simbólica, porque la fraternidad masónica es solidaria. Y las palabras de que ayer se combatía el incendio es una palabra permanente, porque ahora tenemos otros incendios, que es la inequidad que se da en la sociedad guayaquileña, ecuatoriana y en todas partes del mundo. Y para hacer frente a esa inequidad, para erradicar ese orden social que nos margina y que nos discrimina, porque unos gozan de sus derechos y libertades y otros se encuentran al margen. Y la mujer y los ancianos y los ciudadanos, que como ciudadanos no tenemos acceso a participar de una manera protagónica en la vida del Estado. Esos son los motivos que llegan a invitar a fortalecer las columnas masónicas, porque la jornada que cumplieron los primeros masones que se inspiraron en el rey Salomón, en su destello de sabiduría, quiso rendirle un homenaje a Dios. Y esa decisión de Salomón de encargarle a Irán Abid la construcción de un templo en homenaje del Señor inspiró a la orden masónica. Porque esa orden masónica a la cual lo estamos invitando a participar está formada por hombres de bien, hombres que se han identificado a través de la jornada de su vida con rectitud, con verticalidad, con abnegación, con fraternidad, porque eso es la masonería. A veces tenemos que luchar porque muchas personas creen que la masonería es un secretismo. No, lo que la masonería es discreta. Por eso es que nosotros no presumimos de ser masones. Nosotros nos identifican, nos reconocen como masones y tenemos que aceptarlo, porque somos discretos, porque somos prudentes, porque somos tolerantes, pero estamos escudriñando en cada una de las personas que nos rodean una mano dispuesta al servicio. Porque esta orden masónica se sustenta en 3 palabras que estarán vigentes ayer, hoy y siempre: fraternidad, igualdad, libertad. 3 palabras hermosas que justifican nuestra presencia hoy, porque cuando hablamos de libertad, igualdad y fraternidad, tenemos que decir que cada una de las palabras que nosotros tenemos y expresamos tiene un simbolismo. Cuando Salomón quiso construir el templo para Dios, para el Señor, tuvo que buscar a los mejores operarios en el arte de la construcción. Y esos hombres expertos en las artes de la construcción, identificados como operativos, porque eran operarios de la construcción, guardaban los secretos de transformar la piedra bruta en una piedra pulida. Eran los encargados de construir las catedrales del medioevo, esas catedrales majestuosas. Y como ustedes han estado en Quito, por ejemplo, ven que las catedrales están unas cerca de otras, porque la devoción por construir los altares, los templos y las catedrales era esparcida por todo el mundo. Y estos operarios de la construcción eran tratados de una manera especial, porque todos ellos eran hombres libres
Y esa palabra de decir hombres libres a los operarios de la construcción tiene un significado en esa sociedad, donde se justificaba la esclavitud. Recuerdan ustedes a Platón, que en la República él justificaba la autocracia, justificaba el ejercicio del poder, justificaba que el poder tenía que ser vertical, desde arriba hacia abajo, desde el soberano y el pueblo abajo en el último escaño. Pero también hubieron corrientes como Aristóteles, con la política, cuando dice, no señor, esa construcción que hace Platón es una construcción opresora, porque el poder reside en el soberano, que somos los habitantes. Y si es vertical, tiene que ser de abajo hacia arriba. Y esa gráfica de Platón y Aristóteles es que dibuja la realidad del mundo en distintas etapas. Porque lamentablemente, el elemento fundamental de la masonería, que es la fraternidad, dio un resultado en la historia. Porque fraternidad es ser fraterno. ¿Y qué es ser fraterno? Es tratarnos como hermanos. Y en la fraternidad es que permite la supervivencia y la subsistencia del ser humano en la historia. Porque ustedes recuerdan más que yo que la horda, integrada por grupos pequeños, siempre estuvo a punto de extinguir esa horda. Porque las fieras lo devoraban. Y porque la naturaleza les era desconocida. Entonces el ser humano, que era fraterno, que andaba con su familia, con su grupo familiar, decide que es necesario supervivir y subsistir. Porque si viene una fiera y nos yema, ya el grupo humano se disminuía. Entonces es donde fluye la fraternidad. Y esa fraternidad es la que nos une. Esa fraternidad es la que nos cohesiona. Y esa fraternidad es la que permite, en una decisión voluntaria del ser humano, en una decisión voluntaria del ser humano que se traduce en libertad. Porque es una autodeterminación del ser humano que para subsistir y supervivir decide encomendar el poder a un guía, un jefe grupal. Entonces tenía razón Aristóteles. Es el pueblo el que instituye el poder. No es el soberano que desde arriba dicta cómo debe gobernar, sino que cuando el ser humano en la horda pone a un hombre al frente de su grupo social, está creando el poder y el poder político. ¿Pero por qué lo crea en ese momento histórico? Porque tiene dos objetivos: supervivir y subsistir. Y supervivió y subsistió. Fue un éxito que el hombre ponga a prueba su fraternidad. Fue un éxito que el hombre creara, instituyera el poder y el poder político. Porque estamos aquí presentes. ¿Cuántos años que comenzó la humanidad? Hoy somos 7.500 millones de seres humanos. Gracias al que el hombre, el ser humano, con su fraternidad, se cohesionó, creó los poderes y ese poder tenía un objetivo, como lo decía Aristóteles: buscar la felicidad y el bienestar. No solo que lo dijo Aristóteles, sino que también lo dijeron en la independencia de Estados Unidos, que el poder se crea para otorgar la felicidad del ser humano. Y eso también lo dijeron en la Revolución Francesa, cuando pusieron el límite al monarca absoluto, cuando quisieron que el pueblo llegue, el Estado llano que llegue al poder. Esa es la historia. Pero esa fraternidad, esa masonería, es la autora de los cambios sociales. No existe una fecha que pueda ubicar con precisión quién es el primer masón,
porque en todas partes han existido, así como la perversidad de ciertos gobernantes que torcieron el mandato popular y dieron paso a la corrupción, y esa corrupción buscó que los gobernantes desoigan el mandato popular de buscar la felicidad de los gobernantes y comenzaran a buscar beneficios para sí, y se enriquecieron y crearon grupos sociales y buscaron ejército y buscaron clases sociales y buscaron comensales de palacio, y el pueblo siguió soportando estas injusticias, estas inequidades, porque la injusticia se la vislumbra con la palabra inequidad, que la inequidad, que ese concepto de igualdad, que en la segunda frase de los masones, no era una realidad, porque uno estaba arriba y el pueblo estaba abajo. Por eso es que la masonería es hermosa, porque en el transcurrir de la historia encontramos masones luchando por la libertad de los pueblos. En América podemos comenzar con Francisco de Miranda, podemos hablar con Íñigo, por San Martín, con José Joaquín de Olmedo, con muchos otros hombres que a través de la heroicidad solo buscaron darnos la libertad. Y no solo en América Central y en el sur, sino en el norte. También tenemos a Benjamin Franklin, con George Washington, y tenemos en todas partes. Y lo tenemos en la Revolución Francesa, y lo tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con René Cassin. Es decir, llenémonos de orgullo. Siempre la masonería ha sido protagonista en los cambios más trascendentales de la historia. Sino que a veces la gente dice, esos masones andan solamente con secretismo. No. Lo que sucede que en la época medieval, cuando ya el auge de los reyes mandaban a hacer las catedrales y otra catedral y otra catedral, la clase operativa, los maestros de la construcción, eran privilegiados porque tenían un estatus superior a la plebe, a la clase ordinaria. Y con ese privilegio, ellos también eran objeto de distinciones. Y cuando hicieron las catedrales, ellos también despertaban las simpatías de los demás ciudadanos. Y de repente ellos comenzaron a transmitirse los secretos del operativo de la construcción. Y entonces cualquier constructor utilizaba un nivel, un constructor utilizaba una escuadra, utilizaba un compás. Y el principio, como era la Iglesia Católica Romana, también tenían el libro sagrado de la sabiduría, que es la Biblia. Y entonces los masones no eran conocidos como masones, sino como los maestros operarios. Llega la crisis y se disminuye la corrupción de las catedrales del medioevo. Entonces los operarios comienzan a preocuparse y a transmitir y a agigantar, a ampliar su actividad, ya no solo dentro de la construcción de los templos, sino comienzan a observar el medio social. Y es entonces cuando surge la presencia de personas que no eran miembros de los operarios. Son invitados porque eran hombres virtuosos, eran hombres probos, de moral, de ética, de ejemplo. Y entonces se allegan a los operativos y son aceptados.
esa es la segunda palabra de la evolución masónica de los aceptados, que no eran operarios. Y ellos comienzan a ver las desigualdades. Y a través de la obra social que hacían los operativos, también van incrementándose las acciones por buscar eliminar las desigualdades sociales, por tratar de ponerle límites al soberano, por tratar que haya normas conocidas y divulgadas por todos para que no sea sorpresiva, por pedir la división de poderes para que haya un poder legislativo judicial, por pedirle reformas, por impedirle que imponga impuestos a su voluntad. Entonces los masones comienzan a trabajar por buscar el concepto de igualdad. Y entonces allí es que surge el concepto equívoco de que eran secretos las órdenes masónicas, porque tenían que lógicamente reunirse con reserva, con cuidado, porque si no, ustedes saben, hemos vivido hace poco tiempo cuando un gobierno opresor te persigue hasta encerrarte, hasta eliminarte, secuestrarte, desaparecerte. Acaba de desaparecer un periodista en Saudi, que lo han despedazado. Entonces, por eso que andaba en secreto. Pero en ese templo del rey Salomón, la masonería se constituye en una orden simbólica. ¿Y por qué se constituye simbólica? Porque van utilizando todas las herramientas de los operarios y primero utilizan este nivel. Y nosotros tenemos unas palabras hermosas en nuestras ceremonias. ¿Cómo se reúnen los masones? Sobre el nivel. Todos somos iguales. De tal manera que, por eso que los invitamos. Estamos aquí por una jornada de mejorar las condiciones de inequidad que vive el país. Una persona acusada de corrupción se burla, le dice: estoy allá, allá te dejo el grillete, estoy acá, estoy por acá. Eso pasa. Es un acto de corrupción. Y así como los masones lucharon para liberarnos de la dependencia, para liberarnos del coloniaje, para abolir la esclavitud, para dictar la libertad del vientre, así como ayer todavía tenemos que luchar, porque nuestra Constitución dice: Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y justicia, pero miramos y estamos todos sobre el nivel. Hay desigualdades. Y para eso es que queremos fortalecer la columna de la masonería. Porque cada acción que hacemos nosotros es una acción afirmativa de los derechos a satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano. Que la primera necesidad básica del ser humano es ser reconocida su dignidad. Porque la dignidad es la autovaloración que tenemos en nosotros mismos. Y ser digno es todo lo que buscamos, porque no hay palabra más triste de ver a un ser humano que diga: he perdido mi dignidad. Y se pierde la dignidad cuando tú no tienes acceso a un trabajo. Se pierde la dignidad cuando te arrebatan una propiedad. Se pierde la dignidad cuando se roban los fondos del erario público. Y eso se remedia con una actitud y una actividad masónica. Porque los masones, si es que somos secretos y si es que somos discretos, siempre debe haber un masón dispuesto a realizar las acciones afirmativas, a darle la mano al débil, a ayudar al que no tiene, a buscar mejores leyes, a buscar una democracia, porque la democracia es un objetivo de las sociedades que logran el progreso y el desarrollo.
Porque muchas veces decimos, Ecuador es un estado de progreso y desarrollo, pero de muchas inequidades. Y esto, entonces, hermanos míos, en los templos del rey Salomón, que lo construyó Irán Ali, el maestro constructor, se usa el nivel para reconocernos todos en condiciones de igualdad. Y usamos la plomada para identificar a las personas como seres verticales, que no se tuercen, que tienen una sola posición. No crean que es difícil encontrar. Lo que pasa es que todos no tomamos la decisión de ser actores en las transformaciones del Estado y queremos que los actores sean otros y creemos que con ir a votar ya cumplimos nuestra obligación terrenal, porque así como buscamos que sobrevenga la dignidad y sea un disfrute, gozo, así mismo tenemos que accionar para el bienestar de todos. Igualdad, verticalidad, porque con eso trabajamos. Trabajamos porque unimos con la regla que es rectitud. Y miren cómo se van formando los masones. Con la rectitud y la verticalidad. Eso que dice que somos simbólicos. ¡Claro que somos simbólicos! Miren, aquí tenemos la escuadra, la G, para los que creen, dice, estos masones son ateos. Mentira, nosotros creemos en un gran arquitecto del universo. Cuando Salomón construyó el templo de Dios, no había nacido Cristo. Por eso que nosotros lo identificamos y lo representamos con la G de un gran arquitecto, gran hacedor. Cuando ponemos la escuadra es porque estamos buscando la rectitud y estamos buscando la verticalidad. Cuando utilizamos el compás es porque el compás, al girar sobre su eje, delimita el conocimiento de las personas. Si usted tiene una abertura de 45 grados, está en una posición iniciática. Nosotros le decimos, bienvenido, eres un aprendiz. Si sus conocimientos han ampliado y han crecido, y tenemos una abertura de 60 grados, bienvenido, ya eres un compañero. Si logramos obtener un límite de 90 grados, ya puedes dirigirnos porque eres un venerable maestro. Y los venerables maestros son los que nos guían en todas partes del mundo. Por eso es que los grados de la masonería tienen su parte inicial simbólica porque todos representan un signo. Y cuando ustedes tengan la oportunidad de ser invitados a nuestro templo, van a ver siempre una representación simbólica. Pero no somos ateos, porque nosotros siempre tenemos el volumen de la ley sagrada, que es nuestra Biblia, porque la mayoría de los ecuatorianos somos, en el caso mío, somos católicos apostólicos romanos, pero hay otros grupos que son evangélicos, ellos también trabajan sobre la Biblia, y habrá otros que no trabajan, pero creen en Dios, como los mormones. Entonces ellos se respetan. Lo que dice la masonería, que tienes que creer en un ser supremo. Lo que no tienes que tú dejar de pensar que cuando te hablamos de tu autodeterminación, es que tú puedes blasfemar de todo el mundo y pensar que tú eres el rey. Hermanos, ya sabemos que todo lo que buscamos los masones es fortalecer a la humanidad a través de nuestra fraternidad. La fraternidad es el eje fundamental y sobre la fraternidad se yerge una línea que es de la igualdad y otra de la libertad.
porque no era otra cosa que pueden buscar los masones sino glorificar la libertad. ¿Acaso cuando nacemos, qué es lo que busca el médico de la partera cuando nacemos? El grito: ¡ah! Nacido vivo, libre. Porque entonces nosotros tenemos que reconocer que el ser humano es un ser autónomo, independiente, porque nace libre. Entonces no debemos permitir que nos pongan mordazas de ninguna naturaleza. Y también es mordaza las desigualdades. Y las desigualdades nosotros lo vamos a superar con nuestras acciones. Libertad. ¿Por qué no gloriamos la libertad? Porque estamos dotados de razón y conciencia. No necesitamos de nadie que nos diga, porque estamos dotados de razón y conciencia. Tomamos conciencia del mundo que nos rodea. Y razonamos con la evaluación, el escrutinio, el discernimiento y la decisión de obrar. Eso lo hacemos nosotros en nuestro interior. Entonces podemos descubrir en estos momentos que la fraternidad es un atributo intrínseco al ser humano. Porque si el hombre no fuera fraterno y fuera el lobo del hombre, la humanidad se hubiera quedado en la horda y nunca, 7.000, 4.000, 10.000 años después, íbamos a estar presentes nosotros, el hombre se hubiera devorado a sí mismo. Y el mismo concepto de libertad también es intrínseco, porque la libertad no nos la ha otorgado ningún gobernante. Por eso es que cuando nos coartan la libertad, tenemos que sublevarlos. Si en la Revolución Francesa, cuando hablan de los derechos fundamentales del ser humano, dice el derecho a la resistencia a la opresión. El derecho a la resistencia a la opresión. Es que si somos libres, tenemos que resistir cada vez que alguien quiera menguar nuestros derechos. Hermanos, las puertas de la masonería quedan abiertas, porque cuando ustedes ingresen, van a ver que nosotros lo que buscamos es el perfeccionamiento de todos y cada uno de los seres humanos, para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz, a través de sus propias reflexiones, porque nosotros vamos desarrollando el conocimiento de una manera progresiva. Y los grados de la masonería, cuando hablamos de un hermano aprendiz, de un hermano compañero y de un hermano venerable maestro, es porque así es el conocimiento, se va graduando conforme ustedes vayan demostrando esas virtudes que las tienen, sino que no las han desarrollado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido y respetable hermano Franklin Moreno Quesada. Creo que con la explicación que acabamos de escuchar se han despejado muchas dudas aquí en los presentes. Como cuarto punto tenemos la conferencia La masonería y su contribución a la independencia de Guayaquil, a cargo del querido hermano Tito Palma Caicedo. El hermano Tito Palma es un masón entregado a la orden masónica por muchos años. Ha participado activamente en todos los eventos masónicos y ha ocupado cargos de responsabilidad de la orden. También tiene el grado 33, que es el último grado obtenido por su constancia y preparación. En su vida profana, el doctor Tito Palma Caicedo es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad de Guayaquil, magíster en gerencia de proyectos educativos y sociales,
magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, profesor principal de Derecho del Trabajo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil desde el año 1980. Es director del Instituto de Derecho Laboral y de la carrera de Derecho de la misma facultad. Es director del Trabajo del Litoral. Es subsecretario del Trabajo del Litoral. Es viceministro de Trabajo, ministro de Trabajo encargado. Es ministro fiscal subrogante del Guayas. Es presidente de la monogésima conferencia de la OIT en Ginebra, Suiza, en el año 1909. Y es un abogado dedicado a la investigación, especialmente laborista. Tenemos aquí la presencia de nuestro querido hermano Tito Parra. Muchas gracias, querido hermano. Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del grado 33 para la República del Ecuador, ingeniero Guillermo Eloy Campaña Arévalo, respetado Gran Maestro de la Gran Logia Occidental del Ecuador, doctor Efrén Panchana, respetado Paz Grandes Maestros, ingeniero Gustavo Martínez Andrade, doctor Estenio Martínez, venerables maestros de las logias masónicas Fragua y Vulcano Estrella de Guayaquil y Eloy Alfaro número 13, Américo Pacha Levano, líder Zambrano Zamora. Queridos hermanos, aprendices, compañeros y maestros de las distintas logias aquí presentes, señora arquitecta Grecia Cando, concejal del Cantón Guayaquil, en representación del señor alcalde de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, doctora Ivonne Núñez Figueroa, magistrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, distinguidos invitados, señoras y señores. Con la venia de nuestras autoridades masónicas, permítame ofrecerle esta plancha sobre la influencia de la masonería en la independencia de Guayaquil. Carlos Marx expresaba en su manifiesto comunista de 1848 que toda la historia de la sociedad humana hasta este día es la historia de la lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida. Nosotros nos atrevemos a decir que la evolución de la sociedad está marcada por la lucha por las libertades y seguirá siendo la lucha por completar y conquistar más libertades. Como dijera Diodoro Roca en la redacción del Manifiesto Liminar de Córdoba de 1918, allá en Córdoba, Argentina, los dolores que quedan son las libertades que nos faltan. El ideal de libertad siempre ha estado y está presente en la masonería universal, que lo define como un sentimiento interior que va más allá de las circunstancias sociales, políticas y personales en que nos toca vivir, un ámbito inexpugnable de potencias que jamás se podrá cegar desde el exterior, ya que la libertad se encuentra dentro de uno mismo y se afirma con tenacidad al alma. Para el masón no solo es importante ser hombre libre y de buenas costumbres, sino que proyecta este sentimiento al cuerpo social y ayuda a edificarlo con tesón, con las herramientas de la geometría moral a la que se refería José Ingeniero y a la que se refería también nuestro querido hermano Franklin. Los masones aborrecen las injusticias, por eso juran ante Lara luchar contra la tiranía, algo similar a lo que hizo Simón Bolívar en el Monte Sacro ante su maestro Simón Rodríguez.
decía Bolívar en el Monte Sacro, juro delante de usted, le decía ante su maestro Simón Rodríguez, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Para entender esta vocación masónica, basta revisar un poco la historia de la Revolución Francesa de 1789, pasando por la independencia americana, donde los masones fueron sus principales protagonistas. De acuerdo con la historia masónica, la Gran Reunión Americana fue la logia madre de las organizaciones revolucionarias que propiciaron la emancipación del continente. América Latina tuvo que enfrentar un doble proceso para ingresar a la modernidad. No solo se luchó por ideales de libertad, como lo hicieron en Inglaterra, Francia o Estados Unidos, sino que tuvo que luchar por su emancipación. Del levantamiento de los afrodescendientes en Haití, encabezados por Petión, pasando por la organización de la Gran Reunión Americana, impulsada por Francisco de Miranda, hasta la independencia de América alcanzada por San Martín y Bolívar, al igual que las revoluciones modernas, tiene un lazo común en la participación de los masones. La logia Lautaro, o las llamadas también logias lautarinas, como también se las denominaba, es la organización emblemática del análisis historiográfico, organización que adopta el nombre del líder mapuche que se resistió a la dominación española de las tierras chilenas, tal como lo relata otro gran hermano, Bernardo O'Higgins, a Francisco de Miranda. Inspirada en los ideales de la escuadra y el compás, la logia Lautaro se puso en sus objetivos lograr la independencia de América para establecer una confederación de repúblicas. Así, seguían la línea de los caballeros racionales, logia creada en 1807 y que luego tomaría en Cádiz el nombre mismo de Lautaro. Cabe destacar que durante el proceso revolucionario, los miembros de la masonería tenían doble investidura. Además de estar iniciados en logias regulares universales masónicas, participaban en lo que se denominaban logias operativas de carácter patriótico que propiciaban la Revolución de América. La masonería no es un partido político, la masonería no es política, los políticos son los masones. De estas logias podemos citar a Francisco de Miranda, Andrés Bello, Simón Bolívar de Venezuela, José María Caro de México, Bernardo O'Higgins de Chile, Juan Pablo Fretes de Paraguay, y en Argentina actuaron José de San Martín, Carlos de Alvear, Bernardo de Monteagudo, Gervasio Posadas y Tomás Guido, entre otros. ¿Qué son las logias operativas? Según algunos historiadores de la masonería, como Emilio Corbeille, maestro masón grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, la masonería llega de la mano de los liberales españoles y no de los ingleses, como algunos creen. No es entonces un acto de revancha, sino un tema de principios masónicos. Cuando llega San Martín y Alvear a Buenos Aires en 1812, venían actuando en logias previas. Entre las más reconocidas fueron la Independencia, así se llamaba esta logia, la Independencia, una que levantó columnas en 1795 y otra del mismo nombre que trabajó desde 1806, hasta confluir en esta logia Lautaro a la que nos habíamos referido antes. Si bien son logias de influencia masónica, las mismas eran logias operativas, lo que significa que podían excluirse de los ritualismos masónicos y concentrarse en otros objetivos específicos, como eran los objetivos patrióticos. Además, como comenta José Stevenson Collante,
Durante el proceso revolucionario, los miembros de la masonería tenían doble investidura y participaban en logias universales y logias operativas, como ya lo habíamos señalado. La masonería en el Ecuador. Se reconoce históricamente al doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo como el iniciador de la francmasonería en el Ecuador y durante el proceso de liberación de América del Sur. Tuvo una incidencia importante en la historia política del país a través del proceso revolucionario de ese entonces. Dentro de los hechos libertarios en los que participaron masones ecuatorianos de esa época, ahí está la famosa matanza de los próceres del 2 de agosto de 1810, que eran masones, y que costó la vida a varios de ellos. Durante el inicio del periodo republicano, el territorio ecuatoriano fue declarado territorio libre y la francmasonería ecuatoriana operó dependiendo de la francmasonería del Perú en ese entonces. La francmasonería, al menos en su concepto especulativo, se presentó en el Ecuador hacia final del periodo colonial y como un antecedente inmediato de los procesos emancipadores. Aunque no se descarta que antes del siglo XVIII hayan existido otro tipo de logias de tipo orden masónico, existe acuerdo entre los historiadores que uno de los principales artífices del proceso emancipador fue Eugenio Espejo, iniciado en la logia El Arcano Sublime de la Filantropía de Bogotá. Participó de manera activa en la creación de este tipo de agrupaciones y talleres en el territorio de Quito. Según el historiador ecuatoriano Jorge Núñez, las raíces masónicas del Ecuador se remontan a la época colonial. En Quito, en el año 1792, Eugenio Espejo fundó la primera logia, la Escuela de la Concordia, que tuvo una activa participación en el movimiento de independencia de 1809. Tras la muerte de Espejo, sería Juan Pío Montúfar quien quedaría a cargo para posteriormente convertirse en la primera logia masónica fundada en el territorio del Ecuador, como una logia lautarina, de nombre Ley Natural, que funcionó bajo los auspicios de la potencia masónica de Nueva Granada. Participando en ella varios ilustres quiteños como Manuel Quiroga, José Ascázuri, José Jerez, Manuel Rodríguez, José Vélez, entre otros. Al vincularse operativamente con el proceso de emancipación política, el crecimiento de las logias fue impetuoso y la orden se desarrolló de manera inigualable. Los miembros pudieron desarrollar las formas extremas de fraternidad de las que nos había hablado Franklin, que no se produce durante una guerra, como lo fue la Guerra de Liberación comandada por Simón Bolívar. Él y otros masones en sus luchas libertarias irían fundando las ya denominadas logias lautarinas. Ahora vamos a referirnos el acontecimiento que nos convoca en esta tarde y noche, la fragua de Vulcano. En el año 1820 en Guayaquil se formó la logia Estrella de Guayaquil, entre cuyos miembros se encontraban José Joaquín de Olmedo, José de Villamil, Miguel de Letamendi, Luis Urdaneta, León de Febres Cordero, etc., en la gesta denominada la fragua de Vulcano, y consiguieron el 9 de octubre de 1820 la independencia de Guayaquil de manera incruenta, conforme al plan trazado en una logia. A mediados de 1820, las ideas de libertad e independencia ya habían empezado a manifestarse en el corazón de los guayaquileños, y en las reuniones, en las casas, en las calles, a voz baja, en forma discreta, para evitar ser escuchados por las autoridades españolas. Estas ideas eran tema obligado de cada conversación y fueron encendiendo poco a poco esta llama de la libertad. Los patriotas guayaquileños necesitaban urgentemente reunirse para poder plantear de manera más concreta estas ideas, y la oportunidad se les presentó el 1 de octubre de 1820,
cuando, para satisfacer un juvenil capricho, o mejor dicho, era una coartada, la simpática Isabelita Morlás pidió a su padre organizar una fiesta. Era un camuflaje simplemente, era un pretexto, la fiesta. Y en casa de don José Villamil se dio esta fiesta, a la que asistieron los más destacadas personalidades de la ciudad y a la que también fueron invitados los militares venezolanos del batallón Numancia, León de Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi, simpatizantes de las ideas independentistas, que se encontraban de paso en Guayaquil, pero que por sus ideales masónicos y libertarios a favor de la causa emancipadora fueron expulsados y enviados de regreso a su tierra natal. El barco que tenía que llevarlos con destino a Venezuela arribó a Guayaquil y permaneció allí por varias semanas, tiempo en el cual los militares venezolanos conocieron a varios líderes de la idea de la independencia en la provincia del Guayas. No hay duda que dichos militares también eran parte de la cadena universal de fraternidad masónica y su doctrina libertaria. En determinado momento de la fiesta, y mientras las parejas bailaban animadamente en el salón principal de la casa, don José de Antepara fue reuniendo discretamente en una habitación apartada a varios patriotas que ya habían manifestado su deseo de libertad. Dicha reunión secreta, en la que estuvieron presentes, repito, Vicente Ramón Roca, Diego Novoa, Luis Fernando Vivero, Antonio y Francisco Elizalde, Francisco de Pelavalle, Manuel de J. Fajardo, José Correa, Rafael María de la Cruz Ximena, Manuel Antonio de Luzarraga, los 3 militares venezolanos y varios patriotas más, fue llamado por Antepara la fragua de Vulcano. Y en ella nació, en esta logia o en este taller masónico, nació la idea de la revolución del 9 de octubre de 1820, que dio la independencia a Guayaquil y abrió las puertas de la libertad a todos los pueblos. Gracias al trabajo de dichos masones, por primera vez en lo que hoy es suelo ecuatoriano, se logró una verdadera y efectiva independencia, organizándose la División Protectora de Quito, que luego de casi 2 años de dura lucha hizo ondear triunfante la bandera albiceleste en el Pichincha. El historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño, al referirse a esta gesta emancipadora y libertaria de Guayaquil, expresó, cito textualmente: el único motivo que les unió a todos los personajes de la revolución fue la libertad, ya que, como se determina en el Acta de Independencia, es este el valor supremo que se imprimió en la revuelta. La necesidad de independencia, cita el autor, dice el autor, fue el valor supremo. Por eso, cuando se revise el Acta de Guayaquil, si revisamos el Acta de Guayaquil, contiene esa palabra, independencia. En el Acta dice, esta ciudad y su provincia se proclaman como independientes. Su provincia era toda la costa, desde Manaví hasta la provincia del Oro. Esmeralda no cuenta porque esta estaba muy al norte y porque ya había hecho una revolución incluso antes del 9 de octubre. Esa provincia estaba liberada antes. Juega un papel importantísimo la masonería en Guayaquil en esa época, porque la fragua de Vulcano, ese es el nombre de este grupo con el que se identifica el proceso de independencia que ha comentado. En conclusión, es innegable la contribución no solo de personajes, sino de ideas o ideales masónicos a la independencia de Guayaquil y luego del resto de lo que hoy es el Ecuador, como ocurrió en las latitudes americanas. Uno de los partícipes de esta gesta libertaria, José Joaquín de Olmedo, es el autor del himno de nuestra ciudad, el himno a Guayaquil. Quisiera que tomen en cuenta la letra de este bello himno, que dice lo siguiente: saludemos gozosos en armoniosos cánticos esa aurora gloriosa que anuncia libertad, 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 libertad.
Ahí está la simbología masónica. ¿Veis esa luz amable que raya en el oriente, cada vez más reluciente en gracia celestial? Esa es la aurora plácida que anuncia libertad. Esa es la aurora plácida que anuncia libertad. Nosotros guardaremos con ardor indecible tu fuego inextinguible, oh santa libertad, como vestales vírgenes que sirven a tu altar, como vestales vírgenes que sirven a tu altar. Haz que en el suelo que amas florezca en todas partes el culto de las artes y el honor nacional, y da con mano pródiga los bienes de la paz, y da con mano pródiga los bienes de la paz. Así escribía el poeta, nuestro querido hermano que está en el Oriente Eterno, José Joaquín de Olmedo. Lor a los próceres del 9 de octubre de 1820. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención de nuestro querido y respetado hermano Tito Palma. Con la intervención de los dos hermanos, creo que hemos podido esta noche dejar con claridad, con mucha sutileza, quiénes somos y qué hacen los masones en la historia. El hermano que puso su primera cuota aquí esta noche nos informó y le dijo a ustedes, enseñando la Biblia, para demostrar que nosotros no somos ateos, porque hay una confusión que algunos temen porque dicen que los masones somos ateos. Más bien tenemos la Biblia, que es la que rige nuestro destino en cada uno de los trabajos que hacemos en todas las logias del mundo. Masones pueden ser todos los que creen en Dios, de todas las religiones, porque aquí en la masonería no vamos a estudiar la Biblia. Somos hermanos, pueden ser católicos, evangélicos, cristianos, los que deseen. Pero hemos tenido grandes hermanos masones dentro de la orden, que han llegado a sí mismos a muchos cargos importantes. También quedó demostrado con la intervención del hermano Tito Palma, la masonería en la historia ha participado constantemente, porque de ello ha dependido la historia de la mano de los masones, que han logrado llevar a un país, han logrado llevar a una nación a la libertad. Si no hubiera sido por masones, muchas guerras se hubieran propuesto en el mundo. Por eso decimos que la masonería no es un partido político, más bien dentro de la masonería, con su estudio constante, sistemático, logramos que de la masonería salgan políticos que vayan a ocupar cargos públicos, que ya lo han hecho de una manera con rectitud, controlados, con lo que nosotros decimos sobre la escuadra y el compás. Si actúan así, con esa rectitud, ese es el éxito de la masonería que aporta al mundo y a la sociedad. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Si tienen alguna inquietud, si desean que nosotros tengamos nuevamente un contacto con ustedes, estamos dispuestos, porque al salir ustedes van a recibir un diploma por su asistencia, pero también pueden dejar sus datos con los que nosotros podemos procesar a los que están interesados de ser parte de nuestra organización, de este ejército mundial, y ser un hermano más de los masones que manejamos parte de nuestra fraternidad en el mundo entero. Muchísimas gracias. Escuchemos las notas de nuestro querido himno al 9 de octubre. Esa aurora gloriosa
antes de que necesitamos la presencia de ustedes. Vamos a dar salida a nuestras autoridades en la misma forma que ingresaron. Por favor, salida de las autoridades masónicas, nuestro soberano gran comendador y su comitiva. A nuestras damas invitadas en esta noche, la arquitecta Grecia Cando, concejal del 14 y en representación del muy ilustre municipal de Guayaquil, y la doctora jueza de la República. Salida de nuestro muy respetable gran maestro de la Gran Logia Occidental del Ecuador, nuestro querido y respetado hermano Efrén Panzana Pizarro y su comitiva. Muchísimas gracias a todos los presentes en esta noche. Muy amable.